Buenas, bienvenidos a los universos del arte latinoamericano, patrocinado por Boston Scientific, avanzando la ciencia en pro de la vida. Cuando uno hace una serie como la que estamos haciendo de los universos artísticos y literarios en América Latina, resulta invitando a los amigos más íntimos, aquellos con los cuales uno creció, aquellos que le presentan a uno los universos a través de los cuales uno entendió el mundo y el haber nacido en América Latina y el entender quiénes somos, aquellos que le formaron a uno la idea de la belleza, de la vida y de la pertenencia a esta casa grande que es América Latina. Hoy vamos a ver a Pablo Neruda. Y Pablo Neruda es uno de mis corazones. Pablo Neruda es una persona que ha sido como un compañero mío, yo digo compañeros y amigos, a gente que no necesariamente conocí, pero que formaron una parte tan importante de la visión del mundo que uno desarrolla, que es inevitable llamarlos amigos. Entonces, Pablo Neruda, Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basoalto, nació el 12 de julio de 1904 en Parral, una ciudad en el centro sur de Chile, del Chilito que él decía. Y Chile es una franja, la franja más larga del mundo, tiene 4.500 kilómetros de largo y de ancho hay lugares que tiene como 90 kilómetros. Entonces, pues el océano lo es todo en Chile, ¿no? El océano y la cordillera. Entonces, lo primero que Pablo Neruda va a hacer es una visualización y una sensibilidad del lugar donde él nació. El océano Pacífico se salía del mapa, no había dónde ponerlo. Era tan grande y desordenado y azul que no cabía en ninguna parte. Por eso lo pusieron frente a mi ventana. Mi ventana queda en la Isla Negra. La Isla Negra es el universo del cual vamos a hablar hoy. Porque la Isla Negra es una metáfora, es una poesía, es un lugar, es un estado. Porque Pablo Neruda va a tener una casa en la Isla Negra en el sur de Chile. Y eso es un lugar con una geografía y un paisaje muy particular. Y es ahí donde él va a descansar su alma en la enorme correría que le tocó por el mundo porque él vivió todo. La universalidad, el exilio, la gloria, el retorno, la persecución. Pues le tocaron las cosas que le tocaron a las personas que vivieron una buena parte del siglo XX. Entonces su universo también es paralelo al de Jorge Amado y vivió algo similar, pero en el sur, en el mundo chileno. Entonces, pues el mar, como el mar lo tiene él a toda hora, así habla él de su isla. Aquí en la isla el mar. ¿Y cuánto mar se sale de sí mismo a cada rato? Dice que sí, que no, que no, que no, que no. Dice que sí en azul, en espuma en galope. Dice que no puede estarse quieto. Me llamo mar, repite, pegando en una piedra sin lograr convencerla. Entonces, con 7 lenguas verdes, con 7 perros verdes, con 7 tigres verdes, con 7 mares verdes, la recorre, la besa y la humedece, y la golpea en el pecho repitiendo su nombre. Esto es la Oda al mar, de Pablo Neruda. Pablo es muy juguetón en la poesía, así como puede llegar a ser de refinado, de exquisito, de grandilocuente, de poderoso, también es juguetón, porque era una persona profundamente enamorada de la vida y enamorada de todo, de la vida, de la alegría, de la utopía, de la epopeya,
del amor mismo, ¿no? Este personaje, pues él tuvo varias compañeras, Delia del Carril, pero la mujer que colmó sus sueños va a ser Matilde Urrutia. Y a ella están dedicados también los versos más bellos. Y Delia del Carril fue la inspiradora de los versos del Capitán. Ella dice, yo inspiré estos versos y eso es suficiente para haber justificado mi vida. Entonces, él era muy intenso en todo. Era intenso en la poesía, era intenso en el amor, era muy intenso en la política, era intenso en el activismo, era intenso en el mundo internacionalista en el que vivió. Todo en Neruda era una pasión enorme, no había sentimiento pequeño en este hombre desbordado que llevó todo su universo a la Isla Negra, y por eso la Isla Negra es el universo en que nos situamos para ponerle un lugar al alma de un hombre que habitó el siglo XX y el universo, y que lo hizo desde su Chile una vez. Él tiene un libro muy bonito que se llama Confieso que he vivido, y quien quiere sentarse a tomarse un café con Pablo Neruda, se lee Confieso que he vivido, porque es entrañable, y es así cerquitica, como cuando uno se toma un café con Bryce Echenique, también a través de su autobiografía. Es como momentos en que los autores le invitan a uno a tomarse un café con sus vidas, ¿no? Entonces él decía, cuando tuvo la oportunidad de conocer a los astronautas, porque de todo pudo, preguntaba si desde la luna se veía Chilito. Él nunca va a dejar a Chile, él le va a dar la vuelta al mundo, él va a recorrer todo, pero Chile siempre es el lugar de relato de Pablo Neruda, siempre, siempre. Su papá no quería que él fuera poeta, su papá era un minero que trabajaba en Temuco. Y bueno, le parecía absolutamente terrible que él fuera a ser poeta, pues es para un minero tener un hijo poeta, supongo que no debe ser nada prometedor. Por eso él va a adoptar un seudónimo. Y el seudónimo dicen que es por el poeta checo Jan Neruda. Nosotros no lo sabemos, Pablo tampoco. Incluso le gustaba que quedara en el vacío la especulación de por qué. Pero el asunto es que su seudónimo va a ser Pablo Neruda, porque él, como muchísimos poetas y escritores, tiene que trabajar con seudónimo. Digamos, las mujeres más, pero los hombres también, porque un minero con un hijo poeta no, esa vuelta no le quedaba bien. Además, ni siquiera él escoge la poesía, él dice que la poesía lo escogió a él, que la poesía se le apareció un día, que fue y lo agarró y se le hizo. Y fue, a esa edad, llegó la poesía, a buscarme. No sé de dónde salió, de invierno o río, no sé cómo ni cuándo, no eran voces, no eran palabras, ni silencio, pero desde una calle me llamaba, desde las ramas de la noche, de pronto, entre los otros, entre fuegos violentos o regresando solo, allí estaba sin rostro y me tocaba la poesía, Memorial de la Isla Negra. Entonces, a veces la gente no puede ni siquiera evitar ser poeta, y eso es lo que le va a pasar a él. Él no la buscó, ella lo encontró a él. Entonces, un tipo que nace con esta alma tan sensacional, nace en una época clave de la historia chilena. Él nace a comienzos del siglo XX, en una época en que Chile estaba experimentando una transformación económica gigantesca. Ese es un punto en que Chile se dispara en una economía minera, basada en la minería, pues ellos tienen el cobre y el salitre. Y llegan muchísimas compañías extranjeras a la economía extractivista que tenemos en América Latina, donde todo el mundo se lleva aquí de algo para alguna parte. Y entonces empieza una explotación y el paso del estrecho de los hornos y todo eso era muy importante, porque en 1904, cuando Pablo Neruda nace, todavía no estaba en funcionamiento el Canal de Panamá. Y en la medida en que no estuviera funcionando el Canal de Panamá, en ese momento tocaba ir al Cabo de Hornos y tocaba atravesar el sur. Por eso es que Argentina y Chile van a ser tan internacionales y tan vinculadas al mundo europeo,
porque tocaba hacer toda la vuelta hasta el Cabo de Hornos para poder regresar por el continente. Después todo esto se va a desplazar hacia el Canal de Panamá cuando entre en vigencia el canal, pero Panamá se independiza en 1903. Y después de que se independiza, pues va a hacer la obra del canal como un proyecto de Estado de los Estados Unidos. Pero mientras hacemos toda esa vuelta, que ya se las he contado en otras ocasiones, toca hacer la vuelta por el Cabo de Hornos, ¿sí? Cada vez que hay un problema ahí, cualquier problema en el Suez, toca ir hasta el Cabo de la Buena Esperanza en Sudáfrica. Cualquier problema en Panamá, toca ir hasta el Cabo de Hornos, porque de la manera que está diseñado el planeta Tierra, no tenemos de otra. Entonces eso hace que Chile y Argentina vayan a ser países que estén en el destino colonial y expansivo de Inglaterra y de Francia, porque por allá pasan sus recursos, sus compañías. Entonces Chile está en un lugar estratégico en ese momento, como ya hemos visto, y esto suena reiterativo y suena repetitivo, pero que es que hacemos y es así. Entonces la explotación de la economía de los minerales genera grandes bonanzas para unos pocos y una gran desigualdad social en Chile. Eso lo repito y ya resulta un poco tedioso, pero es que no lo hemos resuelto. ¿Qué vamos a hacer? Resulta que América Latina como conjunto de continente no ha tenido un proyecto o no ha logrado consolidarlo de un proyecto que genere un tipo de equidad social a nivel continental, como sí lo tuvo Europa después de 2 guerras mundiales, debe de ser con un costo muy grande, y como sí llegó a tenerlo los Estados Unidos en lo que se llamó el modelo americano. O sea, esos 2 proyectos, el Estado social benefactor en Europa y el modo de vida americano, suponen un principio de equidad a gran escala, que es lo que permite que el conjunto de la sociedad tenga oportunidades relativamente equitativas, ¿sí? Eso hace mucho tiempo ya no es así. No es así desde la época del neoliberalismo feroz, desde la era de la Thatcher y Reagan, pero fue así lo suficiente para llegar a generar sociedades con una estabilidad económica y demográfica grande durante el siglo XX. Pues eso no pasó en América Latina y no ha pasado, o sea, nosotros no hemos resuelto eso. En la medida en que nosotros no hayamos resuelto eso, pues toca echarles el mismo cuento, autor por autor, pintor por pintor y escritor por escritor, que ¿qué hacemos? Entonces, pues Chile no es una excepción. Lo mismo que les conté que en el Brasil había esas bolsas de miseria al lado de las grandes bonanzas, lo mismo que les conté de la compañía bananera en Macondo, lo mismo que les conté de ese México profundo de Juan Rulfo. Bueno, pues se les tiene el mismo cuento de Chile porque vale para todos. El hecho de estar en América Latina hace que haya una cantidad de rasgos comunes, los más bonitos y los más terribles, y hace que la realidad brasilera sea tan igual a la del resto de América Latina, como que es parte de un mismo conjunto histórico. Entonces, en portugués, pero igual. Entonces, bueno, nada, hay mucha miseria en Chile. Y eso nos lo dice también Isabel Parra cuando dice que Chile limita al norte con el Perú y con el Cabo de Hornos limita al sur. Se eleva en el oriente la cordillera y en el oeste surge la costanera. Linda se ve la patria, señor turista, pero no le han mostrado las callampitas, que es toda la miseria. Sí, entre otras cosas porque Chile va a desarrollar la canción protesta y la canción social, una de las más grandes y de las más exaltadas del continente, junto con la Argentina y también el Uruguay. Todo eso va a ser parte del universo que vivirá Neruda. Entonces, él vivió en este mundo rural, allá nació, y su mamá muere cuando él tiene 1 mes de vida. Ella muere de tuberculosis. Entonces él nace en una realidad dada, y es una realidad social, excluyente, dura. A él no le tienen que venir a contar que hay desigualdad en América Latina. Él nació donde estaba. Busco el camino de la alegría, para cantar esta melodía no hay que estudiar la filosofía, para darse cuenta que en estos días, en esta tierra que tanto quiero, el pueblo tiene lugar primero. En esta tierra que tanto quiero, el pueblo tiene lugar primero.
Entonces eso le va a dar una sensibilidad política y social que va a recorrer su obra poética, porque además se están formando los sindicatos, se están formando los movimientos obreros, los movimientos sociales, porque las condiciones de trabajo eran muy difíciles. O sea que esa realidad impregna la vida de Neruda y va a marcar su activismo y su obra más el tiempo en el que nació. Hoy se discute entre compañeros, todos unidos con un criterio, que los problemas de cada obrero para el sindicato no sean misterio. Chilenos libres de explotación es la consigna de la nación. En esta tierra que tanto quiero, el pueblo tiene lugar primero. Claro que sí, mijito. Entonces él empieza a publicar a los 13 años y es cuando lo encuentra la poesía, y él tiene, como todos los demás que vamos a hablar, un antecedente impresionante, y es que nosotros en el siglo XIX y XX estamos haciendo una reforma con el español impresionante. O sea, en el momento en que surge el modernismo, y el modernismo también lo va a estar en la literatura brasileña, no es solamente un movimiento de habla hispana. El modernismo va a ser la manera como nosotros asumimos un español que ya es nuestro. Después de que España pierde hasta la última de sus colonias en 1898, España se retira en un largo letargo de tristeza de haber sido y ya no ser. Y mientras tanto nosotros vamos a crear nuestra república, nuestros proyectos, nuestras historias, nuestra lengua, nuestra literatura. O sea, nosotros estamos en el momento de construir aquello por lo cual hicimos unas guerras tremendas de independencia. Dentro de ese nuevo espíritu de surgir como una cultura particular, nueva y original, aunque con todas las influencias del mundo, surge el movimiento modernista. Y el movimiento modernista lo va a encabezar mucha gente, pero entre otras Rubén Darío. Y Rubén Darío, esto lo he dicho antes, lo repito, en palabras de William Ospina, nuestro gran literato, Rubén Darío le hizo una reforma al español, lo remozó, lo puso tan bonito, le dio tanta vigor y tanta vida que lo dejó listo para 4 premios Nobel de literatura en el continente, que van a ser Pablo Neruda, Gabriela Mistral, Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa. Entonces, nosotros tenemos 4 premios Nobel y según el análisis que hace nuestro muy querido William Ospina, es gracias a toda la obra de Rubén Darío. También esa es la época en que Andrés Bello va a escribir una gramática de la lengua española. Es decir, el español se instala en América Latina como un acto consciente, literario, global, poderoso. Y eso es lo que nos inspira para la gran literatura que estamos recorriendo a través de esta serie, que también es una manera de cómo nosotros vamos a ponernos en los pies lingüísticos de la decisión histórica que hemos tomado, porque el español en América Latina después de la independencia se vuelve una decisión histórica. Cuando estamos haciendo todas las independencias decimos, ¿qué vamos a hablar? Pues español. Porque hay miles de lenguas indígenas y hay miles de lenguas africanas o de origen africano en las cuales sería muy difícil entendernos para un proyecto continental. ¿Y cuál va a ser la religión? Pues católica, porque aquí no hubo reforma. Entonces, la decisión histórica de que el español sea el idioma oficial del continente, que hace que 23 países hablemos español, cosa que resulta inconcebible para los surafricanos que hablan 11 lenguas oficiales. Entonces, hace que nosotros tengamos que meterle toda la ficha al español que hemos decidido que va a ser nuestra forma de comunicarnos con el mundo. Entonces, ahí es cuando los modernistas deciden, manos a la obra, vamos a hacer de nuestro español latinoamericano un lugar donde vamos a habitar en nuestra literatura. Por eso el modernismo es el antecedente de todos. Y de ahí, con estas influencias, va a llegar Pablo Neruda. Entonces, él es hijo de todo lo que le pasó, pero le pasó de todo, entonces es hijo del universo. Entonces, él va a tener, primero, digamos, como el influjo de la construcción de una literatura nacional. Esta literatura nacional
quiere superar el costumbrismo, que era una mera descripción de nuestra cultura y nuestras costumbres con un lenguaje bastante básico y un poco ingenuo, como un paisajismo muy primitivo, naif, ¿ve? Pero ya el modernismo le va a meter a esto una riqueza lingüística mayor y vamos a empezar a afinar el arte de narrarnos, y al afinar el arte de narrarnos, pues vamos a hacer cosas absolutamente increíbles. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos, y el viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Entonces, eso por el lado de Latinoamérica. Pero como todos ellos, y en esa época, pues él va a beber de las fuentes europeas, él va a vivir en París y va a conocer a los clásicos de nuestra serie: Kafka, Joyce, Virginia Woolf, y adivinen quién, porque es que está en todas partes. Faulkner, William Faulkner, sí, todos ellos están acá metidos. Y otro grande, poderoso, Walt Whitman. Walt Whitman con el Canto a mí mismo, que va a ser una de las influencias más impresionantes en Neruda, porque Walt Whitman logra hacer en el Canto a mí mismo una oda a la exaltación de un alma grande, capaz de entender el universo y contenerlo en sus sentimientos. Y eso también era lo que le pasaba a Neruda. Entonces Neruda se va a enamorar de Whitman. Es muy difícil no enamorarse de Whitman cuando uno lo lee, es muy difícil. Y va a tener otra de las influencias que también para mí va a ser una influencia muy importante en la vida, Federico García Lorca, la generación del 27. Resulta que Neruda va a entrar en contacto a través de Federico García Lorca con la generación del 27. Y ahí volvemos a España igual, porque después de que España perdió las colonias, surge una generación literaria a la que le duele España, que es la generación de 1898. La generación del 98, que era la de Antonio Machado, la de Pío Baroja, la de Ortega y Gasset. Esta generación va a reflexionar sobre la pérdida de una España que ya no es imperio, de aquella España que pasó y no ha sido, esa que hoy tiene la cabeza cana, decía Antonio Machado. Sí, no es un fruto maduro ni podrido, es una España vana, de aquella España que pasó y no ha sido, esa que hoy tiene la cabeza cana. Entonces, después de que la generación del 98 se reconoce en la pérdida de un pasado glorioso, la generación del 27 genera una identidad poderosa en una España que se debate entre la modernidad. Ese fue mucho tiempo el problema de España, entre la modernidad del resto de Europa y un acervo histórico paquidérmico ya en ese momento, que era el que venía de la España imperial de la época de Felipe II. España se rasga y se va a romper. O sea, no pudiendo resolver el problema de las dos Españas, que Antonio Machado decía: hay un español que quiere vivir y a vivir empieza, entre una España que muere y una España que bosteza. Españolito que vienes al mundo, te guarde Dios, una de las dos Españas, adelante el corazón. España no puede resolver eso, se rompe. Se rompe en una guerra civil que va a durar 3 años con 1 millón de muertos y 1 millón de exilados. Y este hecho va a estremecer el mundo, porque en ese contexto de la lucha entre el fascismo y el socialismo, que caracterizó la primera parte del siglo XX hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando el fascismo se terminó imponiendo de la manera más brutal a través del proyecto de Hitler y Mussolini, el último pedacito donde se libró la última batalla entre estos dos enfrentamientos fue España, y la Guerra Civil Española se volvió en el laboratorio
donde se hizo el ensayo general de lo que sería la Segunda Guerra Mundial. Y cuando digo laboratorio lo digo en un sentido literal, porque las armas que utilizarían contra la población civil las ensayaron en Guernica contra el pueblo vasco. O sea, España vivió la tragedia que anticiparía la tragedia mayor de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, cuando España todavía resistía lo que ya parecía inevitable, hay una cantidad de poetas que están con el corazón en la boca tratando de apoyar a España. Está Vallejo con España aparta de mí este cáliz, y está Neruda con España en el corazón. Y es donde están apoyando a todos, a Federico García Lorca, y están apoyando también a Rafael Alberti, Miguel Hernández, todos esos son los poetas del 27, que Luis Cernuda, Pedro Salinas. Esa es una generación brillante, pero a ellos los va a consumir la guerra civil española. Nadie se imaginaba que fueran a matar a Federico García Lorca, y fue el primero que mataron. Fusilaron a Federico García Lorca en Granada, y el crimen, como diría Machado, fue en Granada. Nadie se imaginaba eso. Lorca y Neruda fueron muy amigos, y él decía: cállate que me influencias. Y en épocas en que la tauromaquia era parte de la cultura hispanoamericana, ellos utilizaban la figura de torear a la limón, que era dos toreros con un mismo capote que tenían que ser hermanos de sangre. Entonces, para él la influencia de Lorca es absolutamente impresionante, y la influencia de toda la generación del 27. Y entonces, pues todos cantan España porque España está en peligro, y estaba en peligro, y se fregó. Llegaste a mí directamente del Levante. Me traías, pastor de cabras, tu inocencia arrugada, la escolástica de viejas páginas, un olor a Fray Luis, a azares, a estiércol quemado, sobre los montes, y en tu máscara la aspereza cereal de la avena segada, y una miel de media tierra en los ojos. También el ruiseñor en tu boca traías, un ruiseñor manchado de naranjas, un hilo de incorruptible canto de fuerza deshojada. Ay, muchacho, en la luz sobrevino la pólvora, y tu ruiseñor, y con fusil andando bajo la luna y bajo el sol de la batalla. Ya sabes, hijo mío, cuánto no pude hacer, ya sabes, que para mí, de toda la poesía, tú eras el fuego azul, y sobre la tierra pongo mi rostro y te escucho, tu sangre, música, panal agonizante. No he visto deslumbrante raza como la tuya, ni raíces tan duras, ni manos de soldado, no he visto nada vivo como tu corazón, quemándose en la púrpura de mi propia bandera. Joven eterno, vives como los comuneros de antaño, inundado de los gérmenes de trigo y primavera, arrugado y oscuro, con el metal innato, esperando el minuto que eleve tu armadura. Es a Miguel Hernández, parte del canto general. Miguel Hernández además va a ser uno de los personajes más tristes de la Guerra Civil Española, porque él va a morir en la cárcel y se va a enterar que su esposa, que acababa de dar a luz, le había dado a luz un niño que solo tenía para comer cebollas, y por eso hace la nana de las cebollas. Y Miguel Hernández va a ser otro de los entrañables sentados sobre los muertos que han caído en estos días. Y entonces resulta que la guerra civil lo atraviesa, y en la guerra civil española hay una coalición de gente que está peleando contra el fascismo, entre ellos los comunistas. Es el mundo en que se está consolidando el comunismo de la segunda mitad del siglo XX, y él va a estar comprometido con esto. Cuando hablábamos de Jorge Amado, decíamos que los dos estuvieron en la militancia, pero tenían orillas distintas, porque el camino del comunismo de él se va a distanciar en términos, digamos, de línea de militancia. Jorge Amado va a seguir con toda una mirada social, pero a partir de una narrativa completamente distinta, que lo contamos cuando arrancamos con Gabriela Clavo y Canela. Pero Pablo Neruda sí va a ser parte del Partido Comunista y va a estar metido en esa militancia. Eso lo va a llevar a en el futuro, lo va a llevar a la República Checa, a Checoslovaquia. En esa época, lo que hoy es la República Checa era un país que se llamaba Checoslovaquia. Entonces él va a estar en todas partes y va a conocer el mundo de su tiempo, y va a conocer París, y va a conocer Europa, y a vivir sus influencias, tanto como diplomático, como poeta en el exilio, tanto
por representar a su país, como por ser expulsado de su país también, porque él va a tener todo, va a tener persecuciones, va a tener todo. Entonces, él va a asumir un compromiso que en su obra se va a traducir con una obra monumental, una especie de gobelino, de mosaico gigantesco que nos define de una manera épica. Se llama El Canto General. América, no invoco tu nombre en vano, cuando sujeto al corazón la espada, cuando aguanto en el alma la gotera, cuando por las ventanas un nuevo día tuyo me penetra. Soy yo y estoy en la luz que me produce, vivo en la sombra que me determina, duermo y despierto en tu esencial aurora, dulce como las uvas y terrible, conductor de azúcares y de castigo, empapado de un esperma de tu especie, amamantando la sangre de tu herencia. El Canto General es uno solo. Eso, digamos, es un libro de poesía que es un solo poema larguísimo y absolutamente impresionante. Y si quieren saber quiénes somos nosotros, léanse El Canto General, porque es una manera maravillosa. Él estaba muy comprometido políticamente, pero eso no quiere decir que su poesía fuera en lo más mínimo panfletaria, porque su poema, precisamente por toda la influencia del modernismo, va a tener una literatura con muchísimos matices y muchísimos recursos literarios, pues es un premio Nobel, ¿sí? Pues claro, ahí tiene unas muy comprometidas como El Canto de Amor a Stalingrado, que es directamente pues porque él le tocó la época de la batalla de Stalingrado. Todos esos eran los sucesos del universo en que Neruda vivió. Entonces, él le canta al mundo, pero le canta a América. Y le canta a América, pero le canta a Chile. Entonces, él siempre va a tener todo eso, va a estar en México en el exilio y también se va a encontrar, porque todos en algún momento se van a encontrar todos estos poetas de nuestra serie en México. Y al encontrarse en México se van a encontrar con los poetas republicanos que vienen huyendo de la guerra civil, porque como la guerra civil produjo 1 millón de exiliados, de ese 1 millón de exiliados la mayor parte de la más fina y maravillosa intelectualidad de la generación del 27, de los que quedaban del 98, de esa gran producción literaria que España tenía en ese momento, van a llegar a México. Y la conflusión de México con los poetas y los intelectuales españoles republicanos va a dar una alquimia asombrosa, y allá va a parar Neruda y van a parar muchos de nuestros héroes invitados a esta historia. Luego todas las fuentes se influenciarán mutuamente. Y entonces eso le va a dar también el compromiso lírico a Neruda, que va a hacer que su obra tenga un lirismo absolutamente impresionante y que con eso describe el universo. Necesito del mar, porque me enseña. No sé si aprendo música o conciencia, no sé si es sola o ser profundo, o solo ronca, bozo deslumbrante, su posición de peces y navíos, el hecho de que hasta ahora estoy dormido, de algún modo magnético círculo en la universalidad del oleaje. No solo son las conchas trituradas, como si algún planeta tenebroso participara paulatinamente muerte, no. Del fragmento reconstruyo el día, de una racha de sal la estalactita y de una cucharada de Dios el universo. Lo que antes me enseñó, lo guardo. Es aire incesante, viento y agua y arena. Parece poco para el hombre joven, pero aquí llegó a vivir con sus incendios y sin embargo el pulso que subía y bajaba a su abismo, el frío del azul que crepitaba, el desmoronamiento de la estrella, el tierno desplegarse de la ola, despilfarrando nieves con la espuma, el poder quieto aquí determinado, como un trono de piedra en lo profundo, sustituyó el recinto en el que crecían tristeza terca, amontonado olvido, y cambió bruscamente mi existencia y de mi adición al puro movimiento. El mar, memorial de la Isla Negra. La cueca tiene un chamanto tricolor con una estrella, tiene un chirigüe que canta la pasión y la querella, tiene celos de mujer, tiene alegría de parra. La cueca es como un adiós que solloza en la guitarra. Con perdón de los presentes, pero acordarles quisiera que no hay que olvidarse nunca de este baile de mi tierra. Fue su cuna una ramada, su alimento una vihuela, su profesor fue una china junto a un guaso con espuela.
De niña se vino al pueblo para que todos se lucieran y también para recordarles que no hay que olvidarse de ella. ¡No me vengan con los ritmos de otra música extranjera! ¡Que primero está la patria! ¡Viva mi cueca chilena! Entonces él va mezclando todo ese universo, toda esa manera de entender el mundo con la Isla Negra. Entonces la Isla Negra siempre es un lugar recurrente, no solamente en su poesía, sino en su corazón y en su alma. O sea, es como, la Isla Negra es como desde ese lugar, desde donde él puede narrar el mundo, al que va y retorna de todos los lugares, del exilio, del tiempo, la distancia. Nosotros cuando estábamos haciendo la serie de los museos, hicimos el Museo de la Isla Negra y el Museo de la Memoria cuando estuvimos visitando Chile, como un lugar, digamos, museográfico de la obra de Neruda. Aquí lo estamos abordando como un universo literario, como los universos que estamos contando de la Bahía de Jorge Amado, de la Casa Azul de Frida, o de Macondo, de García Márquez. Para él es la Isla Negra. Es el lugar que estamos visitando a partir de un movimiento poético, de una gran transformación poética. Pablo Neruda tiene una gran cantidad de libros. Están los versos del Capitán, está La Residencia en la Tierra, La Tercera Residencia en la Tierra, está Extravagario, que es fantástico, está El Canto General, 100 sonetos de amor y una canción desesperada, que es tal vez de los más conocidos, y desde el de Podría escribir los versos más tristes esta noche, o también el de Me gusta cuando callas porque estás como ausente, distancia y dolorosa, como si hubieras muerto. Todo eso se conoce muchísimo. España en el corazón, de la historia de él, de una novela que escribe Escármeta sobre la vida de él en la Isla Negra, inspirada en la Isla Negra, va a ser llevada al cine con el nombre del Cartero, El Postino. Divina la película, con una banda sonora preciosa, pero la versión cinematográfica es rodada en el Mediterráneo, en la isla de Capri, cuando la versión de la novela realmente es en la Isla Negra, y es una historia de amor y poesía con una belleza. O sea, cinematográficamente esto es precioso, y siguen siendo historias de Pablo Neruda. Entonces, para él el mar es un mito poético, es un lugar recurrente, es una vista. Él dice que el mar es un estruendo del corazón colosal, es una palpitación del universo. Es una relación simbiótica entre el mar y la poesía, que refleja en sus poemas un océano que aparece como un personaje más, lleno de vida. Entonces la Isla Negra no solamente es la isla misma, sino que el mar, y esos son personajes. Hay otro aspecto también que es muy divertido de Neruda, y es que Neruda es bastante irreverente. Y es bastante, a pesar de su lirismo tan supremamente poderoso, también puede ser un informal, un desabrochado, un tipo que no sigue las reglas, que desafía todos los convencionalismos, porque había una beta irreverente y desafiante en él, que era su poesía. De este aspecto de su personalidad hay un libro que se llama Extravagario, que tiene una historia a los amigos y otra a todas las personalidades que nos habitan en la complejidad en lo que somos los seres humanos. Se llama Muchos Somos. De tantos hombres que soy, que somos, no puedo encontrar a ninguno. Se me pierden por debajo de la ropa, se fueron a otra ciudad. Cuando todo está preparado para mostrarme inteligente, el tonto que llevo escondido se toma la palabra en mi boca. Otras veces me duermo en medio de la sociedad distinguida, y cuando busco en mí al valiente, un cobarde que no conozco corre a tomar con mi esqueleto 1000 deliciosas precauciones. Cuando arde una casa estimada, en vez del bombero que llamo, se precipita el incendiario, y ese soy yo. No tengo arreglo. ¿Qué debo hacer para escogerme? ¿Cómo puedo rehabilitarme? Todos los libros que leo celebran héroes refulgentes, siempre seguros de sí mismos. Me muero de envidia por ellos. En los films de vientos y balas me quedo envidiando al jinete, me quedo admirando al caballo. Pero cuando pido al intrépido, me sale el viejo perezoso. Así yo no sé quién soy, no sé cuántos somos o seremos. Me gustaría tocar el timbre y sacar el mi verdadero, porque yo me necesito, no debo desaparecerme. Mientras escribo estoy ausente, y cuando vuelvo ya he partido.
Voy a ver si a las otras gentes les pasa lo que a mí me pasa, si son tantos como soy yo, si se parecen a sí mismos. Y cuando lo averigüe, voy a aprender tan bien las cosas que para explicar mi problema les hablaré de geografía. Entonces, esa es la parte pícara de él, que es tan bonita. O sea, y la de los amigos y todo, es un tipo entrañable, como para invitarlo a tomar café con uno. Cuando España le hería el corazón, decía, ¿cómo era España? Era España tirante y seca, diurno tambor de un sonopaco, llanura y nido de águilas, silencio de azotada intemperie. Como hasta el llanto, hasta el alma, amo tu suelo duro, tu pan pobre, tu pueblo pobre. Hasta el hondo sitio de mi ser hay una flor perdida en tus aldeas arrugadas, inmóviles de tiempo, y tus campiñas minerales extendidas en la luna y en la edad y devoradas por un dios vacío. Hoy por hoy España es un país de la Unión Europea. Pero en esa época era la tierra más yerma, más pobre, más desolada, más rota, más triste. La que se rompió en una guerra civil, la que estalló en la miseria del niño yuntero que nos contaba Miguel Hernández. Entonces, esa España de la que ellos son testigos es una España desesperada, es una España triste. Y entonces por eso es que sus versos a España son tan desoladores. Después España tiene 40 años de dictadura. Y después de 40 años de dictadura llega la democracia y después llega la Unión Europea. Y la imagen que tenemos nosotros de España hoy día dista mucho de la España que vivió la generación del 27, Neruda, de todo ese mundo que España significó en su miseria y en su época, siendo el último bastión antes de que cayera toda Europa bajo el fascismo y estallara la Segunda Guerra Mundial. La Guerra Civil Española termina en el 39, en junio. Y en septiembre primero empieza la Segunda Guerra Mundial. Es la antesala total. Entonces España atraviesa a Neruda, el mar atraviesa a Neruda, Stalingrado atraviesa a Neruda, América Latina atraviesa a Neruda. Ese universo tan global también va a ser un universo del mar, como todo el tiempo el mar, ¿no? Porque nosotros estamos hablando de un universo marítimo. Allá en la Isla Negra hay las colecciones más imposibles. Imagínese uno coleccionar mascarones de proa. ¿Dónde le caben a usted los mascarones de proa en un salón con lo aparatosos que son y cómo llegan hasta allá? Bueno, pues en la Isla Negra hay mascarones de proa de colección y los mascarones de proa tienen una cosa maravillosa porque tienen el espíritu de la madera y el espíritu del artista que los talló. Los vikingos los tenían en muy alta estima porque de ellos dependía también la suerte de la navegación, del espíritu de los mascarones de proa. Tiene mascarones de proa. Tiene botellas de vidrio de todos los colores que dan una luz maravillosa en la manera como se pliegan contra el sol. Se ve con el viento y se ve con la luz. Tiene también toda clase de caracolas marinas que siempre le parecieron, réplicas de veleros que reflejan toda su fascinación por el mar y la navegación. Él era también un navegante en su corazón, no fue un marino, pero eso uno no necesita ser marino para ser navegante. Eso también lo enseñó Jorge Amado con La muerte y la muerte de Quincas Barros de Agua. El mar estaba siempre en su corazón y su corazón estaba en el mar. Por eso es que la Isla Negra se vuelve un universo poético. El ay de un tocador de guitarra frente a este suceso de la muerte de Pablo Neruda. Pablo nuestro, que estás en tu Chile, viento en el viento, cósmica voz de caracol antiguo. Nosotros te decimos gracias por la ternura que nos diste, por las golondrinas que vuelan con tus versos, de barca a barca, de rama a rama, de silencio a silencio. La obra de Neruda es muy extensa y entonces uno podría contar un montón de historias de Neruda y podría perderse en el universo literario. Y si bien nosotros no lo podemos hacer en este capítulo, sí los invitamos a hacerlo. O sea, los invitamos a que se sumerjan en Pablo Neruda desde el amor con hilos y agujas de la vida cotidiana de los versos del Capitán,
desde la gran epopeya del canto general, desde el dolor a España, de España en el corazón, desde la exquisita irreverencia casual de Extravagario, desde los sonetos de amor para una buena traga, así como hay una poesía para la decepción amorosa o para la tusa, hay una poesía para la epopeya del amor, con un acto épico de adorar la vida. Esos son los versos del Capitán. Y también son los 100 sonetos de amor y una canción desesperada. Entonces, hay un Neruda para todo. Hay un Neruda para una tarde gris, hay un Neruda para estar enamorado, hay un Neruda para estar comprometida con la vida y con la esperanza, hay un Neruda para clamar al universo, hay un Neruda para mirar el mar, hay un Neruda para entender América, hay un Neruda para entender Chile, hay un Neruda para todo, porque este es un hombre universal y su universo es la Isla Negra. Entonces, él va logrando una experiencia de vida extraordinaria. Y dice ya cuando siente el final de su vida: compañeros, enterradme en la Isla Negra, frente al mar que conozco, a cada área rugosa de piedras y a las olas que mis ojos perdidos no volverán a ver. Pablo Neruda va a regresar a la Isla Negra en 1972, después de haber sido embajador en París y haberse ganado el Premio Nobel de Literatura. Pero cuando llega, las cosas están bastante graves. Es la época de Salvador Allende, es el momento en que se produce una crisis económica provocada para llevar a un país a un no lugar que vaya a terminar en un golpe de Estado brutal. Todo esto se los contamos en el capítulo que hicimos de el Museo de la Memoria de la Isla Negra, qué fue lo que pasó en el Chile de Salvador Allende. Y como él fue embajador por Allende en México, en París. Pero cuando llega ese momento de la unidad popular, que fue lo que ocurrió en Chile entre 1970 y 1973, está al borde del colapso, que va a ser determinado por el golpe de Estado más brutal y aterrador de toda América Latina, que fue el golpe de Chile. También nosotros hicimos una historia de los 50 años del golpe chileno. Entonces, ¿y qué va a dejar dividida esa sociedad hasta nuestros días? Por todos aquellos que fueron víctimas de todo lo que pasó y por todos aquellos que apoyaron lo que pasó. Pero el asunto es que Neruda estaba del lado de Salvador Allende, de Violeta Parra, de la Peña de los Parra, de todo ese mundo que estaba teniendo una propuesta continental chilena, y él va a llegar allá y le toca el golpe de Estado. Y el golpe de Estado le destruye el alma. Él ya venía enfermo, él tenía un cáncer. Y esto hace que ya a lo último él esté casi todo el tiempo en la Isla Negra, porque ya su salud no le daba para salir de allá y tampoco quería estar en ninguna otra parte. En febrero del 73 publicó Incitación al Nixoncidio y Alabanza a la Revolución Chilena, ya digamos en una declaración política del tiempo en el que él vivió. Nixon en ese momento era presidente de los Estados Unidos y era la época en que había una política de apoyo a los golpes de Estado en América Latina, en el punto más álgido de la Guerra Fría, donde se justificaba la lucha contra el comunismo en forma de golpes de Estado, y eso fue una política continental. Y en esa política continental Chile sufrió una de las consecuencias más devastadoras de todas. Entonces había una polarización muy grande, había un ambiente político terriblemente tenso, había un aire enrarecido que presumía que algo muy terrible iba a pasar. El 11 de septiembre de 1973, un golpe de Estado dirigido por Augusto Pinochet derroca a Salvador Allende. Salvador Allende termina muriendo defendiendo la moneda, y esto pues le rompe el corazón a Neruda. Pues si así le rompió España, ¿cómo te parece Chile, que era su mera tierra? Entonces él rápidamente se empieza a enfermar y se va poniendo cada vez más malo, y entonces el 8 de septiembre recibe por última vez a sus amigos y familiares, se le ve tranquilo. El 19 de septiembre lo trasladan a la clínica de Santa María en Santiago y muere el 23 de septiembre de 1973. En febrero del 2023, un año antes del momento que estamos narrándoles esto,
un informe pericial concluyó que Pablo Neruda efectivamente murió envenenado y no a causa del cáncer. Y quedó demostrado la presencia de una bacteria causante del botulismo que salió en los análisis realizados sobre el cuerpo en el 2017 en los restos óseos del poeta Premio Nobel de Literatura. Entonces, de esta época tan tenaz en América Latina nos queda este tema tan grave. Neruda va a ser enterrado evidentemente en la Isla Negra, y más adelante Matilde Urrutia va a durar otro poco de tiempo, casi una década, llevando por todas partes el legado de Neruda. Ella va a hacer que la Isla Negra se convierta en museo, ella va a proteger el legado, ella va a dedicar todas sus energías a la valoración y al legado de la Isla Negra. Y así como en un momento dado Frida Kahlo expresó que en su vida, que ella quería que la Casa Azul fuese un museo después de su muerte, la Isla Negra estaba destinada por el corazón de Neruda y la acción de Matilde Urrutia a convertirse en el lugar donde yace la universalidad del poeta. Entonces el universo literario de Pablo Neruda se encuentra en todos nosotros, pero el lugar donde existe es en la Isla Negra. Allá se le encuentra con los mascarones de proa, con ese mar gris que no teniendo ningún lugar lo pusieron en su ventana por lo vasto y descomunal que era. Entonces hoy en los universos literarios nos hemos ido al sur extremo del continente a contemplar un mar indómito desde las rocosas ventanas de ese increíble y descomunal paisaje que se ve desde las habitaciones y se ve desde esos juegos de luz y botellas y mascarones de proa, que significa sentir toda la poesía de Pablo Neruda en la Isla Negra. Entonces, desde los espacios de la Isla Negra, de su Temuco natal, del universo en su alma, del París por donde rondó, de la España en su corazón, del canto general y la enorme cordillera de los Andes, de todo este universo lírico que él fue capaz de poner en palabras para expresar la enorme realidad de nuestra geografía y nuestra existencia como continente, mirado desde el extremo sur de la Isla Negra, en la narración de Ana Uribe. Y para ustedes feliz día, cualquier día que ese sea. Este podcast fue grabado en Los Gatos Studios y fue posible gracias al equipo de dianauribe.fm, que está integrado por Diana Suárez, Milena Beltrán, Arturo Jiménez, y la edición y la musicalización de Eduardo Corredor Fonseca de Rueda Sonido, y siempre con el gran apoyo de las personas que nos donan en Patreon, PayPal y PayU.